Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad, donde la veracidad, la seriedad y la responsabilidad son prioridad en nuestro contenido. En el programa anterior me equivoqué y dije objetividad, pero es responsabilidad. Es decir, nuestro programa se caracteriza por la veracidad, la seriedad y la responsabilidad en su contenido. Pero bueno, eso no quita de que aún eh, no podamos usar alguna broma y todavía seguimos abiertos a los deseos de determinadas personas porque el ratón aún no ha venido a buscar el diente. Si ven nuestro video anterior sobre los youtubers que vienen a grabar en Cuba, verán que el ratón no ha venido a buscar el diente. Y suponemos que quizás este ratón, como es cubano, pues ya nos dimos cuenta que era cubano, quizás tiene un vehículo eléctrico o una moto eléctrica y con tantos apagones decididamente no ha podido todavía pasar a buscar el diente. Pero bueno, ya entrando en un tema más serio, más responsable, quería hablarles de eh, el anticomunismo. Porque en las redes se ve mucho anticomunismo, pero bueno, realmente es un anticomunismo de conciencia o de conveniencia. Cuando yo entro a diferentes videos o programas de youtubers demócratas, hay mucha gente que dan sus opiniones y siempre hay alguien que dice, ya lo hablé una vez, hace el programa de Mancebo y hace el programa de Gennady en 23 y Fly, siempre hay alguien que le pone, se te están colando los comunistas y te están dando opiniones los comunistas. Y es algo curioso cómo existe esa mentalidad absurda, incluso en los que son de convicciones más independientes o demócratas, que no tienen nada que ver directamente con el Partido Republicano, porque el Partido Republicano se caracteriza por llamar comunista a todo el mundo. Llamaron comunista a Biden, llaman comunista al fallecido Papa Francisco, llaman comunista a Obama, es decir, es manía de llamarle comunista a todo el mundo. Pero en el lado de acá, es decir, los supuestos demócratas, también que si los comunistas se están colando, que si los comunistas están dando opiniones. Ahora, el tema es el siguiente, realmente son anticomunistas de conciencia o de conveniencia. Porque también cuando sale a relucir el tema Ucrania, y me refiero a los más moderados, no me refiero a los odiadores como tal, eh, que si Putin es comunista también, porque es obsesión con el comunismo. Pero sin embargo le ha molestado mucho el tema o se han sentido afectados con el tema de los aranceles a Trump. Y entonces resulta ser que Cuba es una dictadura comunista, Venezuela es una dictadura comunista, Nicaragua es una dictadura comunista, ellos no quieren saber nada del comunismo, Putin no se puede llegar a ningún acuerdo de paz con Putin, porque Putin es comunista también. Sin embargo, están muy preocupados, muy, pero muy, muy preocupados con los aranceles que le ha puesto Trump a China. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y acaso China no es comunista también? Es decir, Cuba es malo que sea comunista, Venezuela es malo que sea comunista, aunque yo realmente no puedo decir que Venezuela sea comunista. Venezuela se llama Partido Socialista Unificado de Venezuela. No creo que tengan convicciones comunistas, más bien socialistas, que socialismo y comunismo no es lo mismo, aunque todo se mezcla y todo se pone
en una misma canasta, pero realmente no es lo mismo. Socialismo es, aunque no se quiera decir, el sistema que existe en los países nórdicos, donde hay un estado de bienestar y el Estado se encarga de muchas cosas. Pero realmente Nicaragua también la asumen como comunista, pero nadie le dice comunista a China, nadie le pide a Trump que rompa relaciones con China porque es comunista. Qué interesante. Entonces, ¿es un comunismo de conciencia o de conveniencia? Hay mucha preocupación con el tema este de los aranceles. Muchos de los productos que se consumen en los Estados Unidos se producen en China. Muchas partes y piezas de productos norteamericanos se elaboran en China o se producen en China. Y no he visto a nadie que diga que hay que romper relaciones con China porque China es comunista. Entonces yo creo que eso es una doble moral con el respecto eh, a esa concepción anticomunista completamente falsa. Pero incluso digo más, el comunismo realmente en el mundo ha ido mermando muchísimo. La doctrina comunista como tal ha ido mermando después de la desintegración de la Unión Soviética y el campo socialista. eh, Muchos han considerado, y hablo muchos dentro de las filas de los partidos comunistas, muchos han considerado que el comunismo fracasó, que la doctrina comunista fracasó. Incluso una parte de la izquierda reconoce que la doctrina comunista fracasó. Y específicamente en Cuba, cuando se trata el tema Cuba, que es el tema que yo más conozco, en Cuba se habla poco de comunismo desde el punto de vista doctrinal. Cuando tú discutes cualquier tema eh, relacionado con alguien incluso que es militante del Partido Comunista, nadie habla del tema doctrinal de Carlos Marx, de nada de eso. Todo el mundo te habla de que es eh, un partido que aboga por una sociedad más justa y aparte de eso es el partido de la unidad. Es decir, ¿cómo tú lo entiendes? Como yo lo entiendo, o bueno, cómo yo lo entiendo, no como usted o tú lo entiendes. Como yo lo entiendo. Yo simplemente lo entiendo que se mantiene como Partido Comunista no por un tema doctrinal, sino porque es el partido de la unidad. Es decir, el partido mediante el cual la dirección del país mantiene unido al pueblo en el tema eh, antiimperialista. Es decir, mañana el partido podría cambiar de nombre, podría llamarse el partido José Martí o como Martí llamó en su momento al partido que él creó, el Partido Revolucionario Cubano. Y simplemente mientras exista un partido que mantenga la unidad del pueblo en torno a su gobierno, es decir, en esta situación que tiene Cuba actual de plaza sitiada, de estar constantemente amenazada por los gobiernos norteamericanos y sobre todo por esa reacción ultraconservadora del sur de la Florida, creo que nadie se extrañaría si en un momento determinado el Partido Comunista Cubano, PSC como se le conoce, dejara de llamarse así y se llamara de otro nombre, Partido Martiano o Partido Revolucionario Cubano, como el mismo que fundó Martí en su época. Porque todos los que te hablan del el Partido Comunista no te hablan desde un punto de vista doctrinal, te hablan desde un punto de vista de que representa la unidad del pueblo en torno a su gobierno.
Así que en ese sentido de comunismo puro y duro, doctrinal, como lo dio Marx, la doctrina marxista, va quedando poco, salvo las ideas más progresistas o humanistas hasta cierto punto. Y en cuanto al tema socialismo, que ahí tuve un toque y no era la idea de tratarlo en este programa, pero bueno, ya voy a aprovechar que estoy hablando sobre la doctrina comunista. Eh, el socialismo no es exacta y justamente la sociedad que se vive en Cuba, con escasez, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no es socialismo. Eso lleva el nombre de socialismo por determinadas derivaciones o consecuencias de lo que fue el Partido Comunista a través de la historia más reciente. Pero realmente, si uno analiza eh, cómo eh, fue el proceso de la doctrina comunista a través del tiempo, lo primero es que se da cuenta es que eh, en, en la antigua Rusia, Lenin es el primero que rompe con la línea doctrinal del Partido Comunista. Según los clásicos del marxismo, el, el, el Partido Comunista o la sociedad comunista se daría mejor a partir de los países desarrollados, que entrarían en una especie de socialismo, es decir, una sociedad de bienestar, y de ahí eh, eh, pasarían a futuro a una sociedad comunista. Pero Lenin, al instaurar un partido comunista dentro de una sociedad prácticamente feudal, rompe con toda la doctrina y a partir de esas nuevas premisas de tratar de crear el Partido Comunista o llegar a una sociedad comunista a través de otro tipo de sociedad que no era la que planteaban los clásicos del marxismo, ya por ahí se empieza a violentar la doctrina comunista de los clásicos como tal. Y la sociedad soviética se tuvo que adaptar a sus condiciones de un atraso total y a partir de ahí tratar de edificar un sistema social superior, socialismo, para llegar a ese estado completamente superior y futuro de una sociedad comunista. Por lo tanto, la teoría marxista se violenta y a partir de esa violentación de la doctrina marxista es que se desarrolla la concepción socialista y comunista actual que ha llegado hasta nuestros días. Por lo tanto, el socialismo cubano, puro y duro como lo estamos viendo hoy, de carencias, de necesidades, no es el socialismo del cual eh, los Marx y Engels concibieron dentro de su doctrina marxista. Entonces, si uno viene a ver bien eso, los países que realmente en estos momentos son socialistas, tal y como los concibieron Marx y Engels o lo concibe la doctrina marxista, son los países nórdicos, que es cierto que han tenido algunos pequeños retrocesos por el tema del neoliberalismo y eso, y otro que sobre todo se ha visto mucho en Europa, porque Europa en sentido general era otra región pues, más amplio que iba por un camino socialista, porque socialista no es simplemente un partido comunista en el poder o un partido denominado socialista en el poder. Socialismo es un estado de bienestar donde en los países desarrollados hay un tránsito de estado de bienestar a estado comunista. Es así como se concibió en la doctrina marxista.
y simplemente como mal ejemplo, lo que achacan a socialismo y comunismo es tanto el derrumbe del campo socialista o países como Cuba, incluso Venezuela, que se considera socialista también, que se han visto afectados por crisis económica, por sanciones económicas, por acoso de la mayor potencia actual en este mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y realmente eso no es el socialismo que se concibió como tal dentro de la teoría marxista. Es decir, el socialismo que es el tránsito, porque el socialismo, hay muchos teóricos y todo el mundo da su opinión, pero el socialismo es un periodo de tránsito de un país desarrollado a un estado de bienestar total, a un estado de concepción o doctrina comunista como tal. Ese es, y ubicándonos en eso, los países socialistas que han alcanzado socialistas, aunque no se llamen así, aunque tengan incluso reinos dentro de sus estados como tal, reyes, príncipes o lo que sea, son aquellos países que han logrado un desarrollo económico alto y dado ese desarrollo económico alto, no imperialista, han obtenido un estado de bienestar. Ese es el verdadero socialismo. Entonces, desgraciadamente, toda esa propaganda de esa oposición a todo lo que se parezca, huela o se imaginen que vaya rumbo o camino al comunismo, es lo que han denigrado y convertido en algo negativo que realmente no lo es. Es por eso que yo, no, bueno, algunas personas me preguntan, porque déjame decirle que yo con lo que digo y con lo que hablo, a pesar de que soy muy medido, ya hay quien me cataloga de comunista y hay otros que me catalogan de gusano. Así que esos son los niveles que existen a ambos lados de esta lucha política en la cual se encuentra Cuba en el medio. Yo me considero una persona moderada en sentido general, pero hay gente que me considera comunista y hay quienes me consideran un gusano. Es decir, los que se oponen al proceso revolucionario y en sentido general a esa doctrina comunista. Y yo no soy ni de un lado ni del otro. Yo siempre lo he dicho, soy una persona más bien de centro o trato de estar en el centro. Y es por eso que creo que la mejor opción que tiene Cuba para un desarrollo futuro parte de las bases que ha creado esta sociedad que se denomina socialismo para lograr un estado de bienestar. ¿Dónde viene el gran problema? ¿Dónde viene el gran dilema? El gran dilema viene en que nosotros somos un estado socialista de control social por medio de la política. Claro, somos un estado socialista de control social por medio de la política porque somos una plaza sitiada, también de eso he hablado. Somos un país constantemente amenazado por la potencia más fuerte en este mundo, que son los Estados Unidos, que trata de bloquearnos, de ponernos más sanciones, de impedir que comerciemos con el mundo, de impedir que Cuba respire, que Cuba salga adelante, simplemente para tratar de matar ese faro que fue la revolución cubana, sobre todo a principios, en lo que es el principio de ese proceso como tal. Pero creo que si se llegara a una apertura económica amplia, si Cuba dejara
de ser acosada, de ser amenazada constantemente, si Cuba dejara de ser una plaza sitiada, creo que la mejor forma de construir un estado de bienestar y un país en función de su desarrollo, creo que son bajo estas condiciones de concepción socialista que tiene el país. Claro, ¿qué pasa? Que al Cuba estar amenazada, choca con que no se quiera hacer aperturas económicas, eso lo dije en otro video, porque eh, estos nuevos ricos o estos nuevos propietarios de diferentes empresas o pequeñas industrias o incluso mercados en Cuba podrían ser utilizados desde el exterior para provocar una crisis grande dentro del país y llevar al derrocamiento del gobierno o a una crisis tal que se justifique una intervención militar dentro de Cuba. Y es por eso que vienen todos estos problemas de enfrentamiento y de Cuba negarse a determinadas aperturas. Pero si Cuba no estuviera amenazada, si Cuba no se sintiera como se siente hoy, que es una plaza sitiada, en la cual es difícil tener cualquier tipo de apertura, creo que este es el mejor sistema para crear un estado desarrollado de bienestar, como lo son los países nórdicos. Esa es mi opinión y para mí eso es completamente indiscutible. Y solo recordarle y recalcarle dos cosas. ¿Realmente usted es un anticomunista de corazón? Bueno, pues pídale a Trump que rompa relaciones con China. Si usted no es capaz de pedirle a Trump que rompa relaciones con China, usted es un anticomunista de conveniencia, no de conciencia. Y por otro lado, el sistema socialista no es como tal y en esencia y así funciona y es exactamente como el sistema socialista que se tiene hoy en Cuba o que se tiene en Venezuela. El sistema socialista como tal es un estado de bienestar que uno puede apreciar, aunque ellos no se llamen socialistas, en lo que son los países nórdicos. Y fue también en un momento atrás gran parte de los países europeos, aunque las políticas neoliberales, sobre todo en Francia, hicieron retroceder bastante ese estado de bienestar. Así que no se deje confundir, piénselo bien antes de opinar sobre este tema y interiorice lo que le dije. ¿Usted realmente es un anticomunista de conciencia o de conveniencia? Y el socialismo no es tan malo como lo pintan. Y Cuba no es el símbolo del socialismo real. Cuba es una parte de ese socialismo extremadamente acosado y sancionado y amenazado. Pero el socialismo es el estado de bienestar, que según los clásicos es un tránsito de los países desarrollados hacia el comunismo. Que en lo personal tampoco hay que asumir que simplemente de ser un estado desarrollado de un país desarrollado con estado de bienestar no quiere decir que obligatoriamente termine transitando hacia una sociedad comunista, porque otro de los grandes problemas que tiene la doctrina comunista actual es que va en contra de la psicología del ser humano actual. Ese comunismo puro y simple, donde todo el mundo trabaja por conciencia, donde todo el mundo adquiere simplemente lo que necesita, donde todo el mundo es bueno y nadie tiene defecto, es una psicología algo utópica que no encaja para nada con la realidad psicológica
del ser humano actual y mucho menos con la realidad psicológica de aquellas personas que han estado toda su vida dentro de países de corte capitalista donde vale, es decir, lo principal para poder vivir y tener ciertas condiciones es el dinero. Por lo tanto, la motivación en todos los sentidos para trabajar, para superarse, para desarrollarse, es el dinero. Y entonces es una concepción de la cual no se ajusta para nada con ese idealizado concepto comunista utópico, diría yo, de que la gente trabajaría por conciencia y solo adquiriría lo que serían sus necesidades básicas. Es decir, no cambiar de pullover porque cambia la moda, no comprarse otro par de zapatos porque la moda cambió, otro pantalón porque la moda cambió, cambiar el carro cada cierto tiempo porque ya ese modelo no me gusta, ya salió otro modelo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Que al final, aunque sea consumismo, que no es mentira, indiscutiblemente todo eso es lo que ha desarrollado al ser humano actual. Ese consumismo y ese deseo de adquirir lo nuevo, lo moderno, el cambio constante, es lo que ha desarrollado al ser humano hacia la etapa esta en la que estamos hoy, que no vivimos en las cavernas. Todo eso se debe al comercio y al desarrollo de nuevas ideas, de nuevas tecnologías y del ser humano por estar constantemente actualizado con esas nuevas ideas, con esos nuevos logros técnicos, eh, con esas nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que yo quería plantear. No quería hacer este tema en un directo porque realmente me interesa más bien poder retroalimentarme de las preguntas. Yo no soy muy bueno haciendo estos monólogos. A mí me es más fácil entablar una conversación y que me pregunte, yo responder y oír opiniones y yo dar la mía, a hacer estos temas así lineales. Hasta cierto punto me cuestan bastante trabajo. Y esto quería tratar estos temas en un directo, pero me ha sido imposible por temas de señales, etcétera, etcétera, por temas de trabajo, por falta de tiempo, por falta incluso de condiciones para hacer los directos. Y nada, quería dar mi opinión en sentido general sobre estos temas. El comunismo de conciencia o de conveniencia y lo que realmente es un Estado socialista. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy. Perdón. Como siempre decimos, denos like, que eso nos ayuda a llegarle a otras personas. Suscríbase al canal, muy importante, si le gusta nuestro contenido y si ha visto otro de nuestros videos, eso nos ayuda a crecer. Y sobre todo, comenten sobre este tema, que es algo de lo que nos interesa mucho y es una retroalimentación con las opiniones de las personas que ven estos videos. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en otro programa de actualidad de Aquí con River Actualidad.